especial de regalo Dipac. Prepárate a recibirlo con alegría y amistad. Farmacias Guadalajara. Telereportaje. Ya faltan 14 minutos para las 9 de la mañana. En directo, La periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Me da mucho gusto saludar a Valentina Alarraqui, precisamente en las vísperas de Nochebuena. Allá van a ser, ¿qué? ¿Las 4 de la tarde? Buenas tardes entonces y buenos días acá. Igualmente, muy buenos días. Aquí sí son 4:45 de la tarde y dentro de 3 horas 45 minutos por primera vez vamos a tener esta misa de gallo a las 7:30 de la noche. Es la primera vez. Juan Pablo II la celebraba a la medianoche, luego el Papa Benedicto a las 10 de la noche, luego el Papa Francisco a las 9:30, pero ahora, debido a las restricciones por la pandemia, se tuvo que adelantar a las 19:30 porque también pues hay toque de queda. Las personas tienen que estar en sus casas a las 10 de la noche. De todas formas, no va a haber prácticamente fieles en la Basílica de San Pedro. Esta va a ser, digamos, las restricciones por el COVID impuestas por Italia. Nosotros desde hoy somos zona roja, todo el país está en confinamiento. Eso significa que no nos podemos mover, solo podemos movernos, digamos, por razones de trabajo, de salud o para ir a la compra, a un supermercado, porque todo lo demás está cerrado, todas las tiendas están cerradas, cafeterías, restaurantes, pastelerías, todo absolutamente cerrado. Y va a ser así prácticamente durante todas estas fiestas, aunque va a haber días después de Navidad, por ejemplo, el 28, 29 y 30, que estaremos en zona naranja, es decir, que va a haber un poquito más de apertura, no será el bloqueo total, pero luego volveremos a ello el 31, el día 1, el día 2 y el 5 y el 6 de enero. Eso va a ser prácticamente durante todas las vacaciones porque pues el número de contagios sigue aumentando día tras día, siempre son 14, 15 mil nuevos casos al día y ya pues hemos superado los 70,000 decesos aquí en Italia. Es el quinto país por número de fallecimientos y el primero en la Unión Europea. El Vaticano obviamente sigue pues las mismas indicaciones y restricciones impuestas por el gobierno italiano, por eso es que el Papa Francisco celebrará la misa de gallo en una basílica de San Pedro prácticamente vacía y mañana para el mensaje de Navidad y la bendición Urbi et Orbi a Roma y al mundo, que solo se imparte el día de Navidad y el día de Pascua, no lo hará como siempre desde la logia central de la Basílica de San Pedro, donde vemos aparecer por primera vez a un Papa después de la elección, sino lo hará desde el aula de las bendiciones en el Palacio Apostólico. Y así todos los rezos del Ángelus en los próximos días de fiesta, los domingos, la celebración de las vísperas, el día 31 cuando se da una acción de gracias por el año que termina, el día 1 de enero con motivo de la Jornada Mundial de la Paz y el 6 de enero, Día de Reyes, pues todas las misas serán así, a puertas cerradas en la Basílica de San Pedro. Entonces una Navidad totalmente diferente, marcada por estas restricciones de la pandemia, pero también con esta idea de que el Papa Francisco ha venido diciéndonos de que quizás sea una buena oportunidad para rescatar el verdadero significado de la Navidad, ¿no? El significado mucho más espiritual, lejos del consumismo habitual al que estábamos acostumbrados. Ahora pues aquí ya cerraron todas las tiendas, ha habido limitaciones también en los días pasados, entonces podría ser una buena oportunidad para rescatar un poco ese sentido, también porque la gente lo va a tener que pasar en casa, solo con sus familiares más cercanos, se permite visitar 1 o 2 personas, cuando mucho ir a visitar un pariente, unos amigos, en fin, todo va a ser muy, muy restringido y con el hecho de que hay toque de queda también, obviamente pues se tratará de una celebración muy familiar, muy en casa y no habrá fiestas, no habrá absolutamente nada tampoco para fin de año, será exactamente lo mismo que esta noche y que mañana, pues en casa con los seres queridos, pero los más cercanos incluso, porque lo que se recomienda es que no haya
muchas personas en la misma casa y además se sigan protegiendo con mascarilla, con la sana distancia, a pesar de estar dentro de su propia casa, ¿no? Así que bueno, esta es la Navidad que nos toca vivir este año. El Papa Francisco hoy expresó su preocupación, seguramente es como una especie de pequeño adelanto de lo que será su mensaje de mañana. Expresó mucha preocupación por el Líbano, por Sudán del Sur y dijo que le gustaría visitar estos dos países. Sabemos que para el próximo año solo hay un viaje anunciado, pero obviamente no sabemos si se podrá realizar para marzo en Irak. Sería un viaje histórico porque es la primera vez que un papa visitaría este país, pero hoy en estos mensajes a Sudán del Sur y al Líbano, el Papa Francisco dijo que le gustaría visitar estos dos países el próximo año. Bueno, no dijo el próximo año, es decir, cuándo será posible, obviamente, porque también todo dependerá de la vacuna. La campaña de vacunación empezará ya en el Vaticano, va a empezar aquí también, porque pues los fármacos han sido ya digamos, se le ha dado el visto bueno por parte de la agencia italiana, la agencia de la Unión Europea. Entonces se calcula, las autoridades sanitarias calculan que para finales del próximo año pues se habrá vacunado una gran parte de la población italiana, aunque habría que esperar hasta 2022 para que realmente toda la población haya sido vacunada aquí en Italia. Se empezará con los médicos, los operadores sanitarios, enfermeros, las personas que viven en las residencias para ancianas y las personas que los cuidan, y luego pasarán a las personas con más de 80 años, 70 años, etcétera, hasta, digamos, una campaña ya generalizada para toda la población. Y lo Valentina, mismo sucede. Recientemente se informó del positivo que dieron, por cierto, a coronavirus, que los ayudantes de su santidad, de Bertelo y Krajewski. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Del mismo Papa se informó algo a propósito de? No, se confirmó de que el cardenal Krajewski, quien es el limosnero del Papa, es decir, es un poco el que hace la caridad en nombre del Papa, es un hombre muy activo, un cardenal polaco muy activo, sobre todo conocido aquí en Roma porque siempre anda en la calle dando de comer, alimentos, ahora mascarillas, ayuda siempre a las personas sin hogar, indigentes, pero pues resultó positivo, está en el Hospital Gemelli con un inicio de pulmonía. El Vaticano no ha dado mayor información después de la confirmación de este anuncio, y también resultó positivo el cardenal Bertelo, quien es como el gobernador del estado de la Ciudad del Vaticano, pero yo he hablado con él y está, digamos, no tiene síntomas, sus condiciones físicas son buenas. No ha habido forma de confirmar si el Papa Francisco fue sometido o no a una prueba, pero seguramente tuvo que haber sido sometido no a una, a varias pruebas en los últimos tiempos, en los últimos meses, teniendo en cuenta que sobre todo con el cardenal Krajewski había tenido contacto el día de su cumpleaños, cuando cumplió 84 años la semana pasada. Así que eso es lo que se sabe de parte del Vaticano. El Papa Francisco está empezando a utilizar finalmente el cubrebocas, aunque lo vimos el otro día en el encuentro con la Curia Romana, sí, pero con el personal, los empleados de la Santa Sede, a los que les aseguró que a pesar de la crisis no va a haber despidos, que se hará todo lo posible por mantener sus puestos de trabajo. Vimos que al final se acercó a las personas, incluso tomó entre sus brazos a un niño. En fin, el Papa se cuida, pero vemos que cuando está cerca de la gente se le olvidan un poco estas precauciones. Claro, pues Valentina, nos queda más que desear a todos ustedes allá una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, también un excelente 2021. Primero Dios, vamos a salir adelante en todo esto en el mundo, y que estén ustedes muy bien. Si esto es así, estaremos escuchando, ¿verdad?, más información, más reportes en el 2021. En la distancia, un saludo y nuestros respetos para ustedes. De verdad, muchísimas gracias y muchísimas felicidades, y cuídense mucho todos. Valentina Para las 9 de la mañana. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje. El Baratillo Ceremonias cuentan con surtidos de lino, chanturras o de novia, organzas, algodones, crepés y telas bordadas para novias y quinceañeras. Telas y casimires para caballero, pabellones para la temporada mantabondeada. Distínguete con Telas de Almacenes El Baratillo, que te espera en Madero 632, esquina Méndez. Abren de 9:30.